Bienvenidos a una nueva sesión. En esta ocasión vamos a trabajar con la asignatura de trigonometría y vamos a aprender a trabajar la ley de senos. Bien, pues como referencia vamos a utilizar el libro de matemáticas simplificadas del CONAMAT, en esta ocasión con el capítulo 16 que habla acerca de la solución de triángulos oblicuángulos. Vamos a iniciar entonces definiendo qué es un triángulo oblicuángulo. Este va a ser cuando sus tres ángulos son oblicuos, es decir, no tiene un ángulo recto. Este tipo de triángulo se resuelve mediante la ley de senos, la ley de cosenos y la ley de tangentes. Podemos ver claramente en esta figura que no tenemos un ángulo recto, entonces pues califica como un triángulo oblicuángulo. Vamos a aprender a trabajar en esta ocasión con la ley de senos, que me dice que es A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Textualmente, la ley de senos nos dice que la razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Bien, entonces, para poder trabajar con la ley de senos debemos de estar pendientes de tener dos posibles situaciones. Debemos de saber que únicamente la vamos a poder aplicar cuando los datos conocidos sean dos lados y el ángulo opuesto, o dos ángulos y cualquiera de los lados del triángulo. Bien, vamos a ejemplificarlo para que lo podamos entender un poco mejor. Y me pide el problema: calcula la medida de los lados y ángulos restantes del triángulo mostrado. Podemos observar en este triángulo que tenemos dos ángulos y tenemos un lado. Entonces vamos a iniciar. Voy a empezar aquí por el cálculo de uno de los ángulos, puesto que podemos escribir por medio de uno de los teoremas principales de los triángulos, el cual me dice que la sumatoria de todos los ángulos internos es igual a 180 grados. Lo vamos a hacer así, puesto que como ya tengo dos ángulos, tenemos uno de el ángulo A que mide 76 y el ángulo B que mide 42, pues ya nada más me falta el tercero y puedo perfectamente aplicar este teorema. Entonces vamos a escribir que 76 grados más 42 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Si nosotros sumamos 76 más 42 nos van a dar 118 grados. Y si estos 118 los paso del otro lado de la ecuación, pasarían restando y me daría que 180 menos 118 serían 62 grados de mi tercer ángulo, el ángulo C. Con esto, de una manera muy simple, cuando tengamos dos ángulos en cualquier tipo de triángulo, de hecho, puedo conocer el tercer ángulo por medio de este teorema. Y ahora sí, para el cálculo de los lados restantes, que es el lado A y el lado C, como es un triángulo oblicuángulo, ahora sí necesito de la ley de senos. La ley de senos entonces me dice A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Entonces vamos a empezar a sustituir esta ecuación. A sobre seno de 76. A se queda como de manera algebraica porque no conozco aún la medida de ese lado. Sin embargo, sí conozco que el ángulo mide 76 grados. Vamos con B. B sí lo conocemos, mide 15 centímetros y C, el ángulo C mide 42 grados. Entonces escribimos 15 sobre seno de 42. Igual a C, tampoco conozco a C, pero el ángulo C sí lo conozco, de hecho lo acabamos de calcular y mide 62 grados. Le vamos a poner que C sobre seno de 62 sería la parte final de la sustitución de la ley de senos. Nos vamos a llevar esta ecuación para acá y tenemos entonces que cuando nosotros hagamos la sustitución de la ley de senos es importante verificar que alguna de estas tres partes nos quede sin ninguna incógnita. ¿A qué me refiero? La primera parte, A sobre seno de 76, tengo incógnita A. En la tercera parte tenemos la incógnita C, pero en la parte central únicamente tengo 15 sobre seno de 42. No hay ninguna incógnita y eso es lo que debemos de buscar en el momento de hacer la sustitución de la ley de senos para saber que lo voy a poder resolver. Ahora bien, voy a utilizar una de las partes de esta ecuación. Cuando yo lo trabaje no necesito trabajar con las tres partes. Puedo tomar nada más dos partes que involucren una incógnita y la parte que no tiene incógnitas. Y de hecho lo estoy encerrando aquí en rojo. A sobre seno de 76 igual a 15 sobre seno de 42 es una primera parte con la que puedo trabajar. Entonces esta es la expresión que me voy a llevar para poder encontrar el valor del lado A. Bien, entonces vamos a ver aquí que
lo que tengo que hacer, como en el manejo de la ecuación, es despejar al lado A. El lado A tiene dividiendo a seno de 76. Lo voy a pasar del otro lado de la expresión con su operación contraria, que es la multiplicación. Me debe de quedar 15 por seno de 76 sobre seno de 42. Ya está despejado A. Si yo hago la operación, me tiene que dar 21.75. Vamos a operarlo. Cuando ustedes lo hagan en calculadora, verifiquen que la calculadora no esté en radianes y vamos a hacer la operación. Si me siguen en ella, para que se den cuenta que estamos de manera correcta, tengo que multiplicar 15 por seno de 76. Si le doy un igual ahí, me tiene que dar 14.55, 44 y demás decimales. Esto lo voy a dividir entre seno de 42 y ahí es donde me tiene que dar el 21.75, que ya sería nuestro resultado de nuestro lado A. Bien, voy entonces ahora, ya tengo el lado A, voy a calcular ahora el lado C. Ahora voy a utilizar la parte de la ecuación que me involucre a C. Entonces voy a circular en esta parte C sobre seno de 62 junto con 15 sobre seno de 42 grados, como lo hice anteriormente con A. Es el mismo procedimiento. Ahora C tiene una división de seno de 62. Esa división la voy a pasar multiplicando del otro lado de la igualdad. Entonces me quedaría C es igual a 15 por seno de 62 entre seno de 42 y me tiene que dar 19.79 centímetros. Vamos a hacer la operación. 15 por seno de 62 me tiene que dar 13.24 y más decimales. Si eso lo divido entre seno de 42, eso me tiene que dar 19.79 centímetros. Y con eso obtenemos el resultado de nuestro lado C. Y entonces ahora sí podemos dar solución a nuestro triángulo bicuángulo, el cual tiene un ángulo C de 62 grados, un lado A de 21.75 y un lado B de 19.79 centímetros. Con eso terminamos el primer triángulo. Vamos a un segundo triángulo para ejemplificar el otro caso en el cual puedo aplicar la ley de senos. Habíamos dicho que puedo utilizarla cuando tengo dos ángulos y un lado. Ahora tengo dos lados y tengo un ángulo, pero este ángulo es opuesto. Vamos a ver más adelante que si yo tuviera aquí el ángulo B, entonces ahí utilizaría la ley de cosenos. Pero bueno, pues eso ya lo veremos en otra sesión. Ahorita es importante saber que para poder dar solución mediante ley de senos, puedo tener estos dos lados, 12 centímetros y 8 centímetros, que es el lado A y el lado C. Y para aplicar la ley de senos, podría yo tener el ángulo C, que es el vértice superior, o el ángulo A, que está en el vértice izquierdo. Entonces podría yo trabajar la ley de senos con estos, excepto con el ángulo del vértice B. Bien, mi ley de senos la vamos a escribir, ya la conocemos, y vamos a sustituir. A sobre seno de A. A si lo conozco, vale 8 centímetros sobre seno de A. En esta ocasión no conozco al ángulo A. Entonces lo voy a marcar como seno A de forma algebraica. Esto es igual a B sobre seno de B. B tampoco lo conozco y seno de B tampoco lo conozco, también son incógnitas. Y por último esto es igual a 12, que es el lado inferior, la base del triángulo, 12 entre seno de 76, que sí lo conozco. Si recordarán en el triángulo anterior nosotros empezamos calculando un ángulo, porque yo tenía dos ángulos. En esta ocasión no puedo hacerlo así porque solamente conozco la medida de un ángulo. Por eso me voy a ir a hacer directamente la ley de senos. Entonces, ya que tenemos sustituida la ley de senos, recuerden que tengo que identificar que una de las tres partes de la ecuación no tenga incógnitas. En esta ocasión, la parte que no tiene incógnitas es la tercera parte. Tengo 12 sobre seno de 76 y con esa parte es con la que voy a trabajar. Bien, entonces voy a circular con lo que voy a empezar. Tengo seno de A, es la que voy a empezar a calcular. ¿Por qué con esta? No puedo trabajar con el de en medio porque tengo dos incógnitas, no conozco ni el lado ni el ángulo. Pero con la primera parte conozco el lado y no el ángulo, nada más tengo una incógnita. Esa parte la voy a igualar con la tercera parte para que me quede expresado de esta manera. Puedo entonces, en el ejercicio anterior, lo hacíamos la primera y la segunda o la segunda y la tercera.
También puedo trabajar la primera y la tercera parte, como lo estoy mostrando aquí. 8 sobre seno de A es igual a 12 sobre seno de 76. Vamos a hacer el despeje. En ejercicio anterior habíamos despejado un lado, ahora tengo que despejar un ángulo. Lo que voy a hacer aquí es que voy a invertir las razones. Yo tenía 8 sobre seno de A y lo invertí como seno de A sobre 8, y tenía 12 sobre seno de 76, lo invertí como seno de 76 sobre 12. Esta es una propiedad de las razones que puedo aplicar para poder facilitarme el despeje. Ojo aquí, no se vale que yo haga la inversión de la razón nada más de un lado de la igualdad. Si voy a invertir, tengo que invertir de ambos lados de la igualdad, así como lo acabamos de hacer aquí. De esta manera, entonces voy a poder despejar seno de A y calcular el ángulo. Nos lo vamos a llevar para acá. Y me aparece que seno de A sobre 8 es igual a seno de 76 sobre 12. A seno de A le está estorbando, digamos así, le está estorbando el 8. Lo vamos a cambiar de lugar, está dividiendo y va a pasar multiplicando. Entonces me queda seno de A es igual a 8 por seno de 76 dividido entre 12. Entonces, si yo hago la operación, vamos a hacerla, me tiene que dar .6468. Entonces vamos a poner en calculadora. Recuerden que verificar que no esté en radianes la calculadora. Y vamos a multiplicar 8 por seno de 76. Eso nos tiene que dar 7.76 y más decimales. Si ese valor lo divido entre 12, entonces ahora sí me da 0.6468 y más decimales. Tomé aquí 4 decimales para aproximarnos a algo un poquito más exacto. Bien, ya tengo ahí un resultado, sin embargo, pues todavía tengo afectado por la función seno y la vamos a despejar. Recordemos que si seno lo quito de una igualdad, va a pasar como arcoseno, que vulgarmente en la calculadora es lo que decimos como el shift seno, ¿no? O la segunda función seno. Entonces, el ángulo A va a estar dado por el arcoseno de 0.6468. Si en calculadora le ponemos shift o segunda función de acuerdo a su calculadora, seno de ese valor que tenemos ahí, entonces ahí nos tiene que dar 40.3055 y demás decimales. Acuérdense que tenemos una tecla que tiene las comitas para poder transformar este valor a lo que tenemos aquí, que serían 40 grados y 18 minutos. Recuerden que es mejor estar trabajando con este sistema, es más exacto y es correcto, ¿no? Es una formalidad de nuestros ángulos. Con esto entonces vamos a marcar nuestro ángulo A, mide 40 grados 18 minutos. Con este ángulo, entonces yo ya tengo el conocimiento de dos ángulos. Para no seguir trabajando esto, lo voy a hacer más fácil. Yo ya tengo el ángulo A, 40 grados 18 minutos. El ángulo B aún no lo conozco, pero el ángulo C vale 76 grados. Si yo sumo 40 grados 18 minutos y 76 grados, eso me da 116 grados 18 minutos. Más el ángulo B es igual a 180 grados. Recuerden que esto es nuestro teorema de los triángulos. Si hago el despeje, 180 grados menos 116 grados 18 minutos me va a dar 63 grados 42 minutos, y con eso tengo conocimiento del tercer ángulo. Entonces, en esta ocasión, para conocer los ángulos, primero tuve que conocer uno mediante la ley de senos y el otro ya lo pude hacer por medio de nuestro teorema de los triángulos, para que sea un poquito más sencillo. Bien, entonces una vez conociendo esto, voy a volver a escribir nuestra ley de senos, ahora ya con más datos. Ya tengo 8 sobre seno de 40 grados 18 minutos, que lo acabo de calcular, nuestro primer ángulo, ángulo A. Se acordarán que cuando habíamos escrito la ley de senos, la parte central tenía yo dos incógnitas, ahora ya nada más tengo una. B sobre seno de 63 grados 42 minutos, que lo acabo de calcular, igual a 12 sobre seno de 76. Ya únicamente me resta conocer el ángulo B. Para esto puedo igualarlo o puedo conocer el ángulo B trabajando con la primera parte de la ecuación o con la tercera parte de la ecuación. Con cualquiera de las dos partes que yo trabaje me tiene que dar exactamente lo mismo. Bien, voy a optar ahorita por hacer la segunda parte con la tercera parte para tomar que B sobre seno de 63 sea igual a 12 sobre seno de 76.
¿Y qué debo de hacer aquí? Despejar a B. B tendría que quedarme solita del primer miembro de la ecuación. Y si quitamos seno de 63 grados, 42 minutos, eso está dividiendo, lo paso multiplicando, queda multiplicando al 12. Esto como resultado me tiene que dar 11.08 centímetros. Vamos a operarlo por partes. Si yo hago 12 por seno de 63 grados, 42 minutos, eso me tiene que dar 10.75, 78 y más decimales. Si eso lo divido entre seno de 76, me tiene que dar 11.08 y demás decimales. Me va a quedar únicamente con 2 decimales en esta ocasión para dar nuestro resultado del tercer lado que necesitamos. Y entonces con esto estaríamos finalizando la solución de este segundo triángulo, en el cual indicamos que el ángulo A mide 40 grados 18 minutos, el ángulo B 63 grados 42 minutos y el lado B 11.08 centímetros. Entonces, pues espero que lo hayan comprendido. Sería una primera parte. Yo espero que en tutoriales siguientes podamos estar verificando aplicaciones, que pues es la parte importante de la trigonometría, poder resolver alguna problemática de la vida cotidiana donde podamos aplicar precisamente estos principios. No se olviden de practicar, esto solamente lo podemos aprender con la práctica y pues les deseo mucho éxito en esto. Hasta la próxima.